Y es lo que justamente hoy vamos a empezar a desarrollar. Ustedes ya han visto cosas de cortocircuito, ¿cierto? ¿Qué cosas han visto, Rodolfo? Sí, sí lo vimos. Sí, he visto. ¿Me cuentan, por favor, qué han visto? ¿Y en qué niveles de tensión han visto eso? ¿En instalaciones eléctricas han visto? Sí, En Y en transmisión también. transmisión qué han visto? ¿Desde la parte de componentes simétricas también? Con Sí. Risotti han visto eso, ¿cierto? Bueno, buenísimo. Bueno, nosotros vamos a trabajar conceptualmente a través de lo que se llama matriz impedancia de barra. No sé si ustedes han visto eso. Así como hay una Y de barra para flujo de carga, para cortocircuito se trabaja con una Z de barra. Y eso, justamente, vamos a analizar de manera generalizada un sistema eléctrico de potencia utilizando el método de la matriz impedancia de barra. Antes de conocer, digamos, las ecuaciones y todas estas historias que vienen, que vamos a ver seguramente en la clase del miércoles, vamos a hacer una cuestión de conceptualización que ustedes ya la han visto, pero acá vamos a ir dirigiéndonos hacia lo que a mí me importa que ustedes tengan claro para poder luego generalizar las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a la presentación de cortocircuito. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Meta. Entonces lo que vamos a ver nosotros es, dentro de cortocircuito, una introducción. Vamos a ver el modelo de un cortocircuito, un poco comparándolo con el modelo de los componentes que teníamos en flujo de carga. Vamos a hacer la diferenciación que existe. Porque también dijimos al inicio del sistema eléctrico de potencia que el modelo que uno arma es de acuerdo al tipo de estudio que yo hago. No hay un modelo único acá, sino que es un modelo, los componentes toman una forma de acuerdo al tipo de estudio que yo quiero hacer. Y aquí nos vamos a dar cuenta de los diferentes modelos que uno puede utilizar para modelar, vale la redundancia, un mismo elemento. Luego vamos a dar un poco el concepto de lo que es la matriz impedancia de barra. Así como había el concepto de la matriz admitancia de barra para flujo de carga, aquí lo que nosotros necesitamos es trabajar con la matriz impedancia de barra, que se arma de otra manera. Nada que ver con cómo se llama, por ejemplo, la Y de barra, ¿no? Otra historia es la Z de barra. Además, esta Z de barra no es la inversa de la Y de barra de flujo de carga, sino que es la inversa de la Y de barra para cortocircuito. Ya lo vamos a ver. Y vamos a llegar más o menos hasta aquí hoy, justificando todas las cosas. Y en la clase que viene ya vamos a ver de qué manera armamos un sistema de ecuaciones para hacer una ecuación como general, para hacer cálculos de cortocircuitos para sistemas simétricos. Donde hablo de sistemas o cortocircuitos simétricos, me refiero al cortocircuito trifásico, que es el único cortocircuito simétrico. Y luego vamos a pasar al cálculo sistemático de cortocircuitos asimétricos, o sea que incluyan los monofásicos, los bifásicos, pero también en la ecuación general incluye al simétrico. Por lo tanto, este estudio de cortocircuitos asimétricos lo toma al cortocircuito simétrico, también lo mete adentro, digamos, de su cálculo. Es un poquito más complejo, pero tiene la misma metodología de cálculo que el anterior.
Entonces, los temas van a ser estos temas 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos con la parte introductoria, que ustedes ya lo conocen muy bien, pero para reforzar todas las cosas que vimos, que vamos a ver, lo que podemos decir es que cuando uno estudia un flujo de carga, lo que se está viendo y analizando son variables que resultan de hacer un análisis en un régimen normal. Y ese análisis lo hacíamos a través de un estudio de ecuaciones lineales que eran algebraicas. ¿Sí? En general, cuando ustedes vieron seguramente cortocircuito, lo que estudian y han visto seguramente de manera conceptual algún problema es a través de lo que se llaman las mallas de secuencia. Fundamental, porque cada circuito eléctrico, ustedes esto lo tienen que tener bien asumido. Cuando ven un circuito eléctrico, cada circuito eléctrico que ustedes ven, cuando lo modelan, en realidad hay 3 mallas de secuencia asociado si el circuito es trifásico. Ustedes esto lo conocen de Fortescue, por las componentes simétricas, que la vamos a ver también. Entonces, ustedes tienen un circuito eléctrico y cuando ven el circuito eléctrico, tienen que estar visualizando 3 circuitos eléctricos en paralelo al circuito ese real que tiene. O sea, ustedes dibujan un diagrama unifilar y cuando modelan el sistema, en realidad hay 3 mallas o 3 circuitos. Hay un circuito que es el circuito de secuencia directa, que es el circuito que generalmente uno utiliza. ¿Por qué? Porque uno está pensando de que todo está bien, y si todo está bien significa que es simétrico el sistema, que todo está funcionando normal, que está en simetría. Por lo tanto, cuando hay algo que es simétrico, la malla que aparece es la malla de secuencia directa. Por lo tanto, uno trabaja en general en nuestros análisis o en nuestras representaciones con circuitos de malla directa. ¿Cuál es la enorme diferencia que existe entre los circuitos o malla de secuencia directa con el circuito de malla inversa y el homopolar? Que en el único donde existe una FEM es en la malla de secuencia directa. En los otros no existe FEM. Por lo tanto, para que circulen corrientes por las otras mallas, de alguna manera se tendría que conectar la malla de secuencia directa con las mallas de secuencia inversa y con la malla de secuencia homopolar. Resulta que cuando el sistema con cortocircuito es simétrico, las otras mallas no aparecen. La malla de secuencia inversa no aparece, ni la inversa ni la homopolar tampoco. No hay conexión con la malla de secuencia directa. Por lo tanto, la única que puede proveer de corrientes es la malla de secuencia directa, porque es la única que tiene FEM. En las otras no hay circulación, en las otras mallas no hay circulaciones porque no tienen FEM. En cambio, si hay, por ejemplo, un cortocircuito monofásico, inmediatamente el primer fenómeno que ocurre es que se vuelve asimétrico el sistema. Y si se vuelve asimétrico el sistema y además hay una conexión a tierra, aparece la malla de secuencia inversa y aparece la malla de secuencia homopolar. Y ellas se conectan de alguna manera con la malla de secuencia directa, que es la que provee la FEM, la tensión. Nosotros sabemos que en los dos monofásicos se conectan en serie las mallas. En cambio, en los bifásicos y bifásicos a tierra, los circuitos están conectados en paralelo.
Y es por eso que aparecen corrientes de secuencia inversa, corrientes de secuencia homopolar, porque de alguna manera las mallas se vincularon con la malla de secuencia directa, que es la que provee la fuente de tensión. Este es un concepto fundamental. ¿Se entendió esto? No sé si lo tenían claro o no. Bien. Por lo tanto, cuando hay un circuito, ustedes plantean un unifilar de un sistema eléctrico de potencia. Cuando modelan, en realidad hay tres modelos, mejor dicho, no tres modelos, hay tres mallas. Cada malla es una malla de secuencia directa, que es generalmente la que uno dibuja, y es la que utilizamos nosotros, por ejemplo, para laburar con flujo de carga. Uno dibuja la malla de secuencia directa. Por eso aparecen las FEM, las tensiones. Aparece la malla de secuencia inversa, cerrada sobre sí misma, con todas las impedancias que tiene, pero no tiene FEM en su malla. Y luego tenemos la malla de secuencia homopolar, que tampoco tiene FEM y está cerrada sobre sí misma. Siempre están estas tres mallas como expectantes, ¿no? La que siempre labura es la malla de secuencia directa. Pero las otras dos están expectantes. Si hay alguna asimetría en el circuito, ¡pum!, entra, se conecta a la malla de secuencia inversa, a la malla de secuencia directa. Y si además hay algún tipo de contacto a tierra, aparece también la malla y se conecta, aparece y se conecta la malla de secuencia homopolar. Por eso es que estas mallas y el análisis de estas mallas se van a dar a través de unas matrices que se llaman las matrices impedancia de barra. De tal manera que cada una de esas mallas tendrá una malla de secuencia positiva, negativa y homopolar, directa, inversa y homopolar. Donde estas mallas entonces representan los valores de impedancias que van a estar de alguna manera dando la característica de cada una de esas mallas directas, inversas y homopolar. Cuando hacíamos flujo de carga no había esta aparición de tres mallas. ¿Por qué? Porque en flujo de carga uno considera que el análisis que está haciendo es simétrico. Y todo en condiciones normales. Por lo tanto, hay una sola Y en ese caso. Hay una Y de barra, que es la Y de barra directa. La Y de barra que nosotros hemos estado tratando es la Y de barra directa. Ustedes saben que las impedancias directas, inversas y homopolares de los elementos en general son diferentes. No es lo mismo la Z directa de un generador que la Z homopolar de un generador. O sea, cuando los elementos son activos, las Zetas en general de las tres, la directa, la inversa y la homopolar, de los elementos activos, son diferentes. En cambio, cuando los elementos son pasivos, por ejemplo, una línea, la directa es igual a la inversa, pero las homopolares no son iguales, porque hay retorno por tierra. O sea, los ensayos se hacen con retorno por tierra, por definición de las impedancias homopolares. Bueno, los conceptos de mallas, de impedancias, eso, yo los doy como sabidos, a pesar de que voy a recalcar la cuestión conceptual fuerte que tiene esto, ¿no? O sea, si hay alguna vez que ustedes van a rendir y yo les digo, bueno, por favor, me hacen, le doy un sistemita unifilar de 3 barras y le digo, me hacen el análisis de cortocircuito con las barras o con las mallas de secuencia y yo ya lo doy por sabido de que ustedes saben esto porque ya lo vienen elaborando de hace tiempo. Un cortocircuito, ¿no? Uno dice, ¿qué es un cortocircuito?
cuando uno habla de cortocircuito, a veces yo pregunto esto, generalmente cuando es presencial, pero bueno, acá es más complejo, pues no les veo la cara, nada, o sea que... Pero les pregunto, ¿qué es un cortocircuito? Y casi nadie me sabe definir bien qué es un cortocircuito. Bueno, acá hay una especie de definición donde dice un cortocircuito es un tipo de falla que se produce cuando dos o más elementos con tensiones diferentes y aislados así entran en contacto. Por lo tanto, hay un cambio brusco de la estructura del sistema y aparecen corrientes y tensiones diferentes a las que existían antes de la perturbación. Cuando uno se pone a analizar las perturbaciones que existen, hay diferentes tipos de perturbaciones más allá del cortocircuito. También ustedes saben bien que existen las descargas atmosféricas y ya vamos a ver después que existen algún tipo de perturbación llamado perturbaciones por estabilidad, en el cual las frecuencias de esas ondas o de esos fenómenos son distintas. En las atmosféricas son rapidísimas, del orden del milisegundo, cortocircuito del orden del día 100 milisegundos, y estabilidad transitoria del orden del segundo, ¿no? Diferentes tipos de perturbaciones, de las cuales el cortocircuito es una de las perturbaciones que tiene lugar en un sistema. Otro punto que ustedes ya también conocen bien, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué intensidad podría tener una corriente de cortocircuito? Y bueno, las intensidades de las corrientes de cortocircuito van a depender fundamentalmente de la FEM interior del generador que impulsa la corriente y de la impedancia que mira el generador hacia la carga. Por lo tanto, si ustedes tienen una tensión nominal de un generador y la carga le disminuye y tiende a cero, ustedes saben entonces que la corriente se va como a infinito. Entonces siempre va a depender de esa relación que existe, de la tensión interna del generador y de la impedancia que yo tengo desde el generador hasta el punto donde se produce la falla. De eso va a depender el valor de la corriente de cortocircuito. Por eso, supongo que ustedes tengan en un sistema eléctrico de potencia un cortocircuito en una barra 5, o por ejemplo en la barra de Bracho, y allá en Comahue, en el Chocón, los generadores van a mirar la impedancia que hay desde ahí hasta la barra del Bracho, que eso es lo que mira la Z de barra, qué impedancia me queda entonces en ese camino que hay lleno de impedancia por el medio, lleno de líneas. Y entonces la barra del Chocón ni se va a mover casi si hay un cortocircuito en la barra del Bracho. Pero si yo tengo una barra de Bracho y está conectado de alguna manera con Recreo, que queda mucho más cerca, entonces si yo tengo un cortocircuito ahí debido a la impedancia que existe entre el Recreo y el Bracho, que es muchísimo más bajo, el efecto que yo voy a tener sobre la barra del Recreo, si falla, si hay un cortocircuito en Bracho, se va a hacer sentir muchísimo. Entonces de eso va a tratar todo este estudio que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo va a afectar las tensiones en todas las barras cuando falle alguna barra Q, cuando exista algún tipo de cortocircuito en una barra Q cualquiera? Bueno, antes de llegar vamos a seguir con esto de los distintos comentarios de cortocircuito, ¿no? Ustedes saben que cuando se desarrollan estas corrientes grandes de cortocircuito, lo que producen son solicitaciones muy grandes respecto tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica como en la parte térmica. Entonces, si usted tiene estas solicitaciones tan grandes sobre todos estos elementos que existen en el sistema,
ustedes van a estar muy interesados a que esa falla salga, se la desconecte del circuito cuanto antes. O sea, que se la remueva del sistema. Para eso es que se cuenta con toda una historia de un sistema de protecciones que están asociados a los distintos niveles de tensión. Entonces, de acuerdo al nivel de tensión que ustedes tengan, la calidad del equipamiento y la velocidad con que tienen que actuar va a estar muy en función de la importancia del lugar que ustedes quieren cubrir con esa instalación. Por lo tanto, la parte de protecciones es un mundo aparte del análisis, y el análisis de las protecciones se hace basado en los estudios de flujo de carga y en el estudio de cortocircuito que vamos a ver nosotros. O sea que protecciones no se ve, nosotros no la tocamos, pero es un estudio ligado al estudio de flujo de carga y al estudio de cortocircuito que nosotros analizamos en estas clases. Y uno dice, ¿y para qué estudio toda esta historia del cortocircuito? Bueno, hay distintas razones. Primero, voy a necesitar saber cuando se hace el estudio de este cortocircuito, cuando falla una barra, entonces analizo qué corrientes están circulando por el lugar y por los lugares de todo el sistema. De esa manera uno conoce esa magnitud que tiene la corriente, y los cortocircuitos uno los puede distinguir si uno los hace cuando está muy cargado el sistema o cuando está muy descargado el sistema. Los peores cortocircuitos son aquellos que están cuando está muy cargado el sistema, porque los generadores están a full. Entonces ustedes, un generador está muy cargado y hay un cortocircuito, ese generador alimentará muchísimo más al cortocircuito que si estaba relativamente descargado ese generador. Por lo tanto, es muy importante conocer las magnitudes máximas y mínimas del cortocircuito. Cuando digo máxima y mínima, significa con carga máxima y con carga mínima. Otro punto a tener en cuenta es la dimensión. ¿Cómo se hace para decir, pongo este interruptor en esta estación transformadora? Ese estudio del dimensionamiento del interruptor que iría en una estación transformadora depende fundamentalmente de un parámetro que ya lo vamos a analizar después, que se llama potencia de cortocircuito. Vamos a ver que este parámetro de potencia de cortocircuito va a vincular dos cosas que no están ligadas en el mismo momento. Si es potencia de cortocircuito, ustedes ya están imaginándose que hay una tensión y una corriente dando vuelta, un U por I. Pero resulta que en la potencia de cortocircuito, la definición es que multiplica la corriente de cortocircuito de la barra por la tensión de la barra nominal, no durante el cortocircuito. Por lo tanto, son como dos parámetros que no son reales. O sea que la potencia del cortocircuito no es un valor de la realidad, sino que es un valor que me permite a mí dimensionar el interruptor. Y ese producto lo que me va a dar como idea es qué dimensión va a tener que tener la cámara de extinción del arco eléctrico. Entonces, ustedes, qué sé yo, pueden tener un interruptor que me diga de 50.000 amperes de potencia, 50.000, 50 MVA, 100 MVA de cortocircuito, de tal manera que cuando van a comprarlo,
el elemento fundamental que ustedes le dicen al tipo que vende esto es la potencia del cortocircuito y la tensión donde va a estar puesto ese cortocircuito. Si ustedes están con un interruptor de 132, entonces dirán, el interruptor es de 132 con tal potencia de cortocircuito. O si no, el interruptor es para 500 kilovoltios con tal potencia de cortocircuito. O sea que todo este estudio de cortocircuito que uno hace es fundamental para poder decidir qué interruptor voy a poner en las barras del sistema. ¿No? O sea, cuando digo en las barras del sistema es porque hay un transformador y entre el transformador y la barra existe un interruptor. Para saber cómo va a ser ese interruptor, se necesita el estudio del cortocircuito. Otra cosa que se puede conocer es cuando se tienen los valores de corriente de cortocircuito, uno puede efectuar la coordinación de los relés. Ustedes saben muy bien esto, que seguramente lo han visto en instalaciones, cómo se coordinan en media tensión. La protección en alta tensión no tiene mucho que ver con la protección en media y en baja. Están relacionadas, pero no son las mismas, a veces, filosofías de protección, ¿no? Entonces, pero ustedes efectúan la coordinación de los relés, que ustedes sí, eso sí lo tienen claro, de que un interruptor está haciendo resguardo del otro. Ustedes saben muy bien que el primer interruptor que tiene que actuar es el más cercano a la falla. Para que, si sale el parte de la red, sea una parte, digamos, la más cercana a la falla y que no se abran otras ramas y otros lugares donde no pasa nada. Entonces, lo que hay que tratar siempre de hacer, y justamente para esto es la coordinación, de que actúen primero los interruptores que están más cercanos a la falla y aíslen la falla lo más cerca posible. Pero ahora bien, si fallan estos interruptores o los relés no actúan a tiempo, tiene que haber como una segunda trinchera, digamos, un segundo lugar en el cual actúe el próximo. Y eso se hace con un estudio de la coordinación de los relés. Pero no tengo que hacer una coordinación en la cual abra un interruptor que esté alejado de la falla y no abra el que esté cercano a la falla. ¿No? Eso sería descoordinamiento, una descoordinación de los relés. Esto está ligado con toda la cuestión de los tiempos de actuación de los relés, etcétera, etcétera. Vamos a ver que cuando hagamos el cálculo de las ecuaciones de cortocircuito, lo que terminamos conociendo, en realidad, es como en el flujo de carga. Es el estado del sistema, pero ahora es el estado del sistema en cortocircuito. Y ese es el kit de la cuestión del cortocircuito en este estudio, en este análisis que hacemos. Quiero conocer a cuánto se van las tensiones en todas las barras cuando se produce un cortocircuito de un determinado tipo en la barra Q, donde esa barra Q puede ser cualquiera. Y si ustedes se dan cuenta ya, esto es lo mismo que lo que pasaba en el flujo de carga. Si yo puedo obtener las tensiones en todas las barras, luego hago diferencia de tensiones entre dos barras contiguas, la divido en la impedancia que tiene la línea y puedo obtener la corriente, que será entonces la corriente de cortocircuito producida cuando se produce un cortocircuito en la barra Q. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Sí, quiero, entiendo. Meta. También, cuando uno estudia el cortocircuito, nos ayuda a dimensionar los transformadores de corriente. Ustedes saben que hay transformadores de tensión y transformadores de corriente, porque hay instrumentos que no pueden funcionar con las tensiones y las corrientes
que transportan las líneas de transmisión. Los destrozarían al toque, ¿cierto? Entonces ustedes después tienen que poner en el medio transformadores de tensión y de corriente y de acuerdo al tipo de niveles de cortocircuito que se pueden, de corrientes de cortocircuito, por ejemplo, que pueden haber durante el cortocircuito de la barra Q, uno podría llegar a un nivel de saturación. No sé si han visto esto. ¿Han visto ustedes la parte de transformadores de corriente y de tensión, de estaciones transformadoras, por ejemplo? Las curvas de saturación, todas esas historias, ¿han visto? Ya. Bueno, hay una curva que no hay que llegar, bueno, a la saturación, porque si no ya empieza a medir mal, bueno, etcétera. Cuando uno hace el análisis de cortocircuito, se da cuenta si ha saturado o no ha saturado los transformadores, etcétera. Porque uno lo que tiene que hacer es tratar de trabajar en la parte lineal del transformador. Entonces hay que ver bien hasta dónde se puede extender esa corriente de cortocircuito, etcétera. Y también, luego, como último punto, lo que se puede, ¿para qué sirve todo esto? Es para analizar todas las sobretensiones de frecuencia industrial debido a un cortocircuito, ¿no? Y bueno, la cosa pasa muchísimo por los aislantes. Muchos defectos del aislante, por ejemplo, los arrollamientos podrían estar envejecidos, puede haber un cortocircuito entre espiras, o puede haber cortocircuito entre espiras y masa rotante, o entre la masa misma del generador. O sea, hay distintos tipos de cortos debido a defectos del aislante, ¿no? Otra causa de un cortocircuito, ustedes se pueden imaginar que cuando tiene una línea, por ejemplo, y hay mucho viento, ese viento puede hacer hasta oscilar algunos conductores, y si no está bien calculada algunas distancias, puede haber un salto de un arco voltaico, de tal manera que el viento, esa oscilación de las líneas, podría acercarla hasta un determinado objeto y hacer que se produzca un arco. Si una línea, por ejemplo, está cerca de un árbol y no se ha hecho control, por ejemplo, de un árbol que crece, el árbol mismo se va acercando, por ejemplo, hacia una línea, y esa distancia de seguridad que se tenía antes disminuye y puede también entonces saltar un arco. La nieve también puede hacer, por ejemplo, un aislador, puede disminuirle el camino de hormiga que tiene, ese camino de aislación que tiene un aislador, y así como la sal del mar, por ejemplo, puede hacer disminuir esa distancia, ¿no? Que es una distancia eléctrica en realidad, disminuye por lo tanto la parte aislante y puede entonces provocar un cortocircuito en un aislador, un arco que produce un cortocircuito. La falta de mantenimiento, todo lo que estamos diciendo también está ligado a una falta de mantenimiento. O sea, en realidad, si uno hace un buen mantenimiento y hace toda una cuestión muy prolija en cuanto a la toma de datos, cuánto se puso en servicio, tal línea o tal generador, entonces hay que revisarle al cabo de tanto tiempo, etcétera. Todas esas cosas de mantenimiento correctivo, mantenimiento predictivo, ese tipo de cosas es un poco, se puede decir que el mantenimiento es lo que ayuda a que no existan los defectos, ¿no? Y luego están todas aquellas historias de errores humanos, ¿no? De otros factores como pueden ser los errores humanos. Yo estoy manejando una pértiga y de manera inadecuada, o estoy manejando una grúa debajo de una línea,
o me acerco demasiado a algo que está en tensión en una estación transformadora, me puede saltar un arco y producirse un cortocircuito. Luego puede haber también actos de vandalismo, esto también es muy común. En determinados lugares se tiran cadenas, ¿no?, a las líneas. Entonces usted tira una cadena y, bueno, hacen conectar dos fases y se produce un cortocircuito. Un cortocircuito que sería un bifásico, sin contacto a tierra. Tenemos otra que puede ser esta que es muy común en Tucumán, quema de cultivos bajo líneas de transmisión. Esto es muy común en la época de la quema de la caña de azúcar. Lo que se hace ahí es se ioniza el aire y en última instancia se disminuye el dieléctrico o la distancia eléctrica y puede entonces saltar un arco voltaico también, produciéndose un cortocircuito. Por supuesto, también está el otro, que son las catástrofes naturales. Si hay un terremoto y se empiezan a vibrar las líneas y se inclina una y cae, o cae una línea y antes de cortarse la línea se aproxima a una fase a la otra y, bueno, también puede saltar un arco y produce un cortocircuito. ¿Preguntas? O se imaginan otro tipo de cortocircuito, ¿de qué manera puede producirse? Bueno, otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿cuál es el grado de ocurrencia de las fallas? ¿En qué sector de un sistema eléctrico de potencia tenemos más probabilidad de que ocurran las fallas? Y cuando se hacen estudios, más o menos la cosa anda, que el 90% de todas las fallas se producen en las líneas. Un 5%, por ejemplo, en subestaciones y el otro 5% en la generación. Pero la mayoría en las líneas. ¿Y por qué las líneas? Porque las líneas recorren miles y miles de kilómetros. Por lo tanto, están muy expuestas a varias condiciones geográficas. Están expuestas a condiciones meteorológicas, nieve, viento, lluvia, etcétera, que aumentan su probabilidad de que pase algún tipo de cosas. Están expuestas a los rayos, ¿cierto?, que es otra causa de cortocircuitos. Por lo tanto, la parte más vulnerable de todo el sistema son las líneas de transmisión. Y luego, con mucho menor porcentaje, 5% más o menos, en la generación y en las estaciones transformadoras. ¿Preguntas? Si luego vamos al tipo de cortocircuito que ocurren, uno se pone a ver, y en general la mayor parte de los cortocircuitos van a ser de tipo monofásico. También porque hay una probabilidad mayor de que de las tres fases, alguna de esas tres fases entre en un corto de tipo monofásico. Luego tenemos las probabilidades, un 10% más o menos en un bifásico a tierra, un 10% en un bifásico sin contacto a tierra, y más o menos un 5% de trifásico, donde el trifásico, si bien es raro, se puede decir que el trifásico es de los más peligrosos, ¿no?, para el sistema eléctrico de potencia, con esto que decíamos, la peligrosidad vinculada con una perturbación que ocasiona fenómenos de tipos térmicos, eléctricos, mecánicos, destructivos. Por lo tanto, el trifásico hay que estudiarlo muy bien porque a pesar de que sea el de menos probabilidad de ocurrencia, es el que más peligroso que hay, ¿no? Hay determinados cortocircuitos en el cual el monofásico podría tener una corriente mayor que el trifásico, pero se tienen que dar algunas condiciones especiales para que pase eso. En general,
El más peligroso es el trifásico, pero es el de menor probabilidad. ¿Preguntas? Luego, también muy importante es si los cortocircuitos que se ocasionan en el sistema, en las estaciones transformadoras, en las centrales, en las líneas, son permanentes o transitorios. ¿Qué significa esto? Un cortocircuito permanente es que el cortocircuito persista durante un lapso de tiempo grande, o hay cortocircuitos en el cual ocurre y naturalmente abre, ¿no? Podría abrir. Por ejemplo, puede ser el viento, un cortocircuito de tipo de viento, o sea, yo tengo un, este, está oscilando las líneas debido a un viento muy fuerte y hay un momento en que se acerca una de esas líneas a un árbol que está por ahí sin cortar y se produce un arco. Pero como hay viento y está oscilando, hay un arco, pero que se puede directamente cortar ese arco en un tiempo cuando ya se aleje de nuevo la línea de la distancia, digamos, hay una distancia mayor entre la línea y el arco. Entonces puede haber una cadena. Una cadena puede ser que se enrolle entre las dos fases y eso es permanente. Entonces, hay unas diferenciaciones. Resulta que cuando se hace un estudio de tipo estadístico, el temporario, o sea, los que duran poco tiempo y ocurre el cortocircuito y puede por sí solo dejar de estar las condiciones de cortocircuito, es casi el 95%, digamos. Y el permanente es solo un 5%. Entonces, ¿por qué este dato es muy importante? Ustedes deben haber estudiado los interruptores. Y en los interruptores hay dos tipos de interruptores. Hay de diferentes cosas, pero respecto de esto. Hay un interruptor que se llama con recierre. El interruptor con recierre es aquel que siente el cortocircuito, inmediatamente cuando siente abre, donde digo inmediatamente 50 milisegundos, 100 milisegundos, abre, da un tiempito, qué sé yo, 300 milisegundos y vuelve a cerrar. ¿Por qué he hecho esto de abrir y cerrar? Justamente porque en general los cortocircuitos son temporarios. Entonces, se produce el cortocircuito, inmediatamente yo tengo que abrir mi interruptor, espero un ratito y tengo confianza en que ya el cortocircuito ha desaparecido porque son de tipo temporario. Entonces reconecto y ya capaz que el cortocircuito ha desaparecido. En el caso que no desaparezca, el interruptor puede volver a abrir, vuelve a esperar y vuelve a cerrar. Y si vuelve a sentir que está en cortocircuito, ya tiene una apertura que queda ahí y tiene que ir la cuadrilla de mantenimiento a ver qué ha pasado. A su vez, viendo que la mayor parte de los cortocircuitos son de tipo monofásicos, entonces los recierres, los interruptores en líneas importantes tienen recierre, pero son de recierre unipolar. ¿Qué significa esto? Que si hay una fase A que está hay un cortocircuito, no me interesa abrir las tres fases porque hay un cortocircuito en la A. Lo que hago es que mi interruptor es unipolar y con recierre, entonces abro únicamente la fase que está fallada. Las otras dos fases quedan como están. Algo de la potencia que estaba circulando va a seguir circulando por esas fases A y B de manera asimétrica, pero es preferible la asimetría a la apertura total de esa línea. Y si además confío en que es temporario, yo abro mi interruptor monofásico, espero 300 milisegundos y cierro de nuevo.
haciendo este tipo de apertura-cierre, pero de manera unipolar. ¿Preguntas? No, ya. ¿Se entiende todo esto, no? Es muy interesante toda esta historia. Sí, se tiene. Bien, bien. Ahora, ustedes seguramente cuando han estudiado cortocircuito, hay diversas maneras de... ¿Me permiten un minutito? Tengo que contestar aquí en WhatsApp. Otro que sí utilizamos mucho para el análisis es monofásico, bifásico, bifásico a tierra, trifásico y uno que también se estudia que se llama doble contacto a tierra. En general no se lo estudia con mucha precisión, pero, disculpen, se lo estudia con mucha precisión, pero no se lo estudia generalmente en los cursos, ¿no? Un poquito más complejo el estudio, porque ahí entran a jugar los efectos inductivos y capacitivos de las líneas. Entonces es un examen un poquito más complejo. No sé si ustedes lo han visto en algún momento esto. No solo dicho, sino lo han estudiado. ¿Lo estudiaron este cortocircuito? ¿Y lo No, sabían saben de la En existencia instalaciones eléctricas, sí. en instalación eléctrica? ¿E hicieron el desarrollo y la matemática de este? yo la verdad personalmente no recuerdo doble contacto. Ya. Claro, estos son todos los conocidos. En general, los que se da con más precisión, con los que se estudia, todo esto son el monofásico, bifásico a tierra y trifásico. El doble contacto de tierra es un caso muy especial, muy interesante de estudiarse, pero no se lo da en muy pocos cursos se los analiza matemáticamente. Pero bueno, la historia de estos, de esta manera, de distinguirlos a los cortocircuitos, es a través de esta esquemita que tenemos acá. Si ustedes se ponen a pensar, acá las llaves están abiertas, por lo tanto no hay ningún tipo de cortocircuito acá. Si están colgando nada más estos cables acá, no hay ningún... Este es modelar el cortocircuito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes cierran la llave A y cierran la llave G? ¿Qué tipo de cortocircuito tendrían? Monofásico a tierra. Monofásico. Claro, monofásico. Si ustedes cierran la llave A y B, ¿qué tipo de cortocircuito tendrían? Bifásico. Exacto. Si la A, B y G, Bifásico a tierra. Bifásico. exacto. Y si ustedes tienen A, B y C cerrado, Trifásico. trifásico. Y si tienen A, B, C y G cerrado, El trifásico, pero a tierra. ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre a tierra y no tierra. ¿Hay diferencia? Esa es la pregunta. Si el sistema está equilibrado y es simétrico, la suma de corriente en este punto, ¿cuánto es? Nula. Son cero. Nula, por lo tanto da lo mismo que esté cerrada o no cerrada la llave G. ¿Se entendió eso? ¿Hola? ¿Se entendió? Sí, ¿qué? ¿Se entendió? Bien, o sea que un cortocircuito trifásico es simétrico. Significa cuando yo sume esa corriente de cortocircuito por IA, por IB, sería IA más IB más IC igual a 0. Por lo tanto, que esta llave esté o no esté cerrada es exactamente lo mismo para el análisis. Esta es la manera de representar los distintos tipos de cortocircuito. Y uno se va a basar en este modelo
de cortocircuito para armar una matriz luego de impedancias de contactos. Estos son impedancias de cortocircuitos, ¿no? Si hay, porque a veces esta ZA y ZB puede ser cero. Entonces el cortocircuito, si se cierra la llave A con la llave B, y esto es cero, es un cortocircuito que se llama franco o sólido o rígido. Fíjense que no hay ninguna impedancia que limite el cortocircuito, o sea, la Z de falla será cero. ¿Se entiende ese concepto? Es importante. Sí, ingeniero. Es un poco lo que se ve acá. En rígidos o no rígidos, esa es otra manera de ver el cortocircuito. Si A igual a ZG igual a 0, el cortocircuito monofásico será rígido. Si no hay una cierta impedancia de falla. Por lo tanto, ZA más ZG sería la Z de falla que yo tengo. Luego, otra manera de distinguirlos es en simétricos o asimétricos, donde el cortocircuito simétrico es el cortocircuito trifásico, que es lo que acabamos de ver, y el asimétrico es el monofásico, el bifásico es tierra, el doble contacto es tierra, etc. ¿Preguntas? Ningún eje. Bueno, vamos entonces a otro temita. ¿Cómo se modelan los elementos de un sistema para un cortocircuito? Para un estudio de cortocircuito. Ya habíamos analizado cómo se modelaban para un estudio del flujo de carga. Ahora es decir, ¿cómo modelo, por ejemplo, mi generador cuando quiero hacer un estudio de cortocircuito? Resulta que ahora el modelo del generador que lo tengo acá, SGK, va a ser totalmente diferente al modelo que yo utilizaba en flujo de carga. En flujo de carga se acuerda que el modelo matemático es la inyección de una potencia activa más una potencia reactiva del generador en K. Acá lo que se hace es poner una FEM detrás de la reactancia subtransitoria o transitoria, depende del momento que estamos eligiendo para el estudio del cortocircuito, pero es la representación de una FEM subtransitoria en este caso, detrás de la reactancia subtransitoria del generador. Y la demanda, ¿cómo la modelo? La modelo con su Z de carga, basado en la tensión nominal que tiene. Y eso también lo habíamos visto en flujo de carga. En flujo de carga, en un determinado momento habíamos dicho algo respecto de esto, pero en flujo de carga se acuerda que la modelábamos como una potencia activa más una potencia reactiva. Pero en cortocircuito es la Z de carga, ¿no? Pregunta de esto. Ninguna, ingeniero. Meta. Cuando uno habla de los otros elementos, los elementos pasivos, ya sea líneas y transformadores, se modelan como circuito, digamos, se modelan de la misma manera que para un estudio del flujo de carga. O sea, una línea es un cuadripolo, un transformador también es un cuadripolo, pero
si ustedes están dibujando la malla de secuencia directa, va a tener un valor, la malla de secuencia inversa, la malla de secuencia homopolar va a tener otro valor, por lo tanto, de acuerdo a la malla que ustedes estén dibujando, va a ser igual o no que al flujo de carga que hemos visto. En la malla de secuencia directa, los valores que poníamos para el trafo, para las líneas, van a ser iguales que para el estudio de cortocircuito. De cortocircuito, sí. Para la malla de secuencia inversa, para los elementos que son lineales y bilaterales, van a ser iguales. En un trafo hay una historia con los desfasajes de los transformadores, que es todo un tema que no sé si lo han visto por ahí ustedes cuando han estudiado transformadores, los desfasajes de 30 grados que se introducen cuando ustedes tienen un transformador y lo ensayan para sacarle la XY del transformador, entonces resulta en otro ángulo de desfasaje en un I de 11, por ejemplo, un trafo I de 11. No sé si han visto esas historias ustedes. Porque si han visto en el grafo la cuestión de cómo se obtienen los valores de secuencia directa, inversa y homopolar, ¿cierto? Sí, sí lo vi. Bien. Pero como en líneas generales, la malla de secuencia directa para un cortocircuito es exactamente para la parte pasiva que la de cortocircuito. Para ver esta historia de las impedancias de secuencia, hay un anexo en el cual ustedes ya lo conocen, pero lo quiero así como, es muy conceptual, y quiero que ustedes lo agarren, el concepto que ya lo deben tener, pero para recordarles. De nuevo, cada elemento que ustedes tienen tiene una impedancia que será de acuerdo, su valor, al ensayo que le hacen. Si ustedes a una línea, a algún cable, le hacen el ensayo, en el cual le hacen recorrer, con este ensayo que tenemos acá, por ejemplo, pongo una línea a ensayar con un generador que le esté suministrando una secuencia directa IA, IB y C, y miden tensiones y corriente por acá, obtendrán la impedancia cuando yo lo ensayo con este generador que gira en este sentido. Y obtendrán 5 ohmios, por ejemplo. Si yo ahora ensayo esa misma línea con un generador que hace circular en sentidos o intercambio la fase, ¿cierto? Para que sea IA, IC, IB, o sea, ahora lo estoy alimentando con un generador de secuencia inversa, o sea, lo estoy ensayando para saber su impedancia. Como esta línea es simétrica, es bilateral, no le afecta el ensayo si es para un lado los fasores o es para el otro los fasores. Por lo tanto, saldrá también 5 ohmios. Pero ahora si esa línea de ensayo para saber su valor en secuencias homopolares, el ensayo homopolar es este tipo. Meto I0, divido entre con un generador monofásico. Es el key de la cuestión acá. Entonces acá son homopolares, entonces si A0 y B0 y C0 están en fase y tienen la misma magnitud. La hago circular y la hago voltar por línea. El valor de la impedancia de línea homopolar será diferente. Por lo tanto, ustedes empiezan a darse cuenta que cada elemento del sistema tiene un valor de impedancia de acuerdo a la manera que ha sido ensayado. Directa, inversa o homopolar. Lo mismo sucede si yo ensayo un generador
Un generador es el sistema activo por excelencia, por lo tanto. En un generador, si yo lo ensayo con secuencia directa, es el valor de placa que me entregan del generador, es la XD del generador. Es la de X de la malla de secuencia directa. Si yo logro ensayar a mi generador con una secuencia inversa, es decir, hacia invasores, en sentido contrario, tengo en el entrehierro un doble de frecuencia que hace que el comportamiento ómico sea totalmente diferente. Y entonces me cambia la impedancia del generador cuando yo lo ensayo de manera indirecta. Por lo tanto, la ZI del generador, la Z inversa del generador, es distinta que la Z directa del generador, en general. Y si yo lo ensayo de manera homopolar a mi generador, también saldrán otros tipos de valores. ¿Se entendió esto de los ensayos conceptualmente? Por eso es que yo puedo armar después las mallas de secuencia. Entonces la malla de secuencia directa la armo con todos los valores directos que yo tengo de todos los elementos. La malla de secuencia inversa la armo con todos los elementos inversos. Y la malla de secuencia homopolar la armo con los valores de impedancia homopolares de cada uno de los elementos del sistema. Ustedes acá más adelante tienen esto que hemos dicho, la Z directa, cómo son respecto a las inversas y las homopolares. Y acá hay algunos valorcitos de los generadores, por ejemplo, las relaciones que tienen entre ellos. En un turborotor, aproximadamente la directa y la inversa de los generadores son iguales. Pero en polos salientes ya no es así. Y bueno, y la homopolar es totalmente diferente. En las máquinas asincrónicas, como son, etc. En los trafos, como son respecto de los directas y de las homopolares. En las líneas aéreas, como son directas y homopolares. ¿Qué pasa con los cables? Etcétera, etcétera, etcétera. También esto lo deben haber visto, creo que en máquinas o en instalaciones, creo que se veía más. Cuando hacían el análisis del cortocircuito, también hay una eh, división que se hace, que es una división, ¿cómo se podría decir? Es una división que se hace, pero con un cierto criterio, pero que tiene tres momentos en el cortocircuito. Hay un momento del cortocircuito que uno le llama subtransitorio, hay otro momento que se llama transitorio y hay otro momento que se llama permanente, ¿no? Y en cada uno de esos momentos uno le asigna un valor diferente de impedancia. Por lo tanto, yo tengo una impedancia del generador directa diferente en el subtransitorio que en el transitorio que en régimen ya de permanencia. Y uno sabe que en el primer momento del cortocircuito, la corriente de cortocircuito es mucho más grande que al final cuando se está en régimen permanente. Por eso es que la reactancia, transitoria o subtransitoria en este caso, es menor. Entonces, si es menor la impedancia en ese momento, será mayor las corrientes de cortocircuito en el momento subtransitorio, que en el momento transitorio, que en el momento permanente. Bien. Preguntas.